Bienvenidos al Refugio Alfa. El podcast de hoy da respuesta a una de vuestras peticiones. Un podcast con un masón. Para ello contamos con Marco Antonio Vidal, venerable maestro de la Logia Simbólica Irán Aviv, número 80 de Alicante. Bienvenido. Muchísimas gracias. Marco, es para nosotros un placer que tenerte aquí y estamos muy agradecidos porque aceptaras esta invitación. Cuando nosotros decidimos proponer diferentes temas para este podcast, pues uno de ellos era hacer un podcast con un masón. Había otras opciones. Te puedo garantizar que fue asombrosa la cantidad de gente que quería un podcast con un masón. Me lo creo. Despierta mucha curiosidad y hay mucha leyenda negra, mucha leyenda oculta, pero realmente es algo muy sencillo y muy normal entre personas. Bueno, de todo ello vamos a hablar durante el podcast de hoy. No quisiera abordar estos temas antes sin que, pues darte lugar a que te presentes y que toda nuestra audiencia, los que nos estén viendo a través de su casa, en nuestras redes sociales, pues puedan conocer quién es el venerable maestro de la Logia Irán Aviv. Pues bueno, mi nombre es Marco Antonio Vidal Bellón, soy de Villajoyosa, tengo 52 años, padre de dos hijos, de un hijo y una hija de 14 y de 12 años. Trabajo en la empresa privada y soy una persona pues inquieta, una persona muy normal. Con mi trabajo, mis amigos, salgo a fiestas de moros, he jugado al fútbol en mi pueblo, o sea, una persona normal y corriente de cualquier pueblo o ciudad que nos escuchen. Bien, yo no sé tú, pero yo cuando me lanzaron este reto, ¿no? de hacer este podcast, para mí es un podcast que conlleva una cierta responsabilidad. Porque bueno, al final la masonería es un tema que, no sé, de alguna manera lleva, no sé, digo décadas, pero me quedaría corto. Sí. Muchísimos siglos en los que hay una leyenda negra, como bien decías, alrededor de ella, de alguna manera u otra, mitos, leyendas, y tenemos que abordar muchos temas y muchas preguntas que me han lanzado nuestros seguidores en apenas, no sé, una hora y poco, pero bueno, lo vamos a intentar dar luz a todo ello. Tú dispara y vamos a ver si podemos iluminar o despejar las dudas de nuestros oyentes o nuestros telespectadores. Y bueno, es bien sencillo y bien fácil. Voy a tratar de explicarlo para que lo entienda todo el mundo y que sea algo muy ameno y muy cordial, ya lo veréis. Bueno, pues como he dicho, no tenemos mucho tiempo y el tema es bastante extenso, así que voy a ir directamente al grano. ¿Qué es la masonería? Pues mira, la masonería es una hermandad o una sociedad de perfeccionamiento personal iniciática, porque tiene una serie de ritos en los cuales pues, la persona va perfeccionando sus imperfecciones, conociéndonos a nosotros mismos individualmente con el fin de mejorar como personas y que nuestro alrededor o nuestra sociedad, con el fruto de nuestro ejemplo, con nuestro trabajo, nuestro proceder, nuestros principios morales, éticos y de trabajo y de convivencia con los demás, pues mejore la sociedad y mejoremos nosotros en principio y mejore la sociedad a nuestro alrededor. Esa es la masonería en un principio y todo ello basado en el estudio, en la lectura, en trabajar aquellas cosas que consideremos que primero en nosotros mismos deben mejorar, porque todos somos imperfectos y es complicado. Lo que es complicado es conocerse a sí mismo y ser consciente de las cosas que fallan o que en uno deberían mejorar, como la impaciencia, la arrogancia, el no saber escuchar. Hay que escuchar más que hablar muchísimas veces. Y entonces todas esas imperfecciones uno las va descubriendo y las vamos mejorando, porque el que crea que es perfecto se equivoca. Eso seguro. Wow, o sea, hemos hecho aquí una definición bastante, no sé, de una manera en la que la masonería trata de mejorar a la persona. Correcto, así es. Pero así como institución, siempre ha rodeado la masonería pues, diferentes leyendas, diferentes mitos y de alguna manera un cierto secretismo.
tengo que decirte al respecto que, bueno, eso en otros países, en Inglaterra o en Estados Unidos, esto tiene mucho que ver con la historia de España y de alguna manera nos tuvimos que ocultar, igual que otras muchas personas durante la dictadura y durante la guerra, pues bueno, por diversos motivos que tampoco voy a entrar, pero ese desconocimiento, lo que hay es desconocimiento realmente de lo que es la masonía, porque, por ejemplo, en Inglaterra la gente pone en su currículum soy masón, porque se presuponen una serie de valores o maneras de actuar que en otra persona a lo mejor no están o no se conocen. Entonces, internacionalmente o en muchos países el ser masón es público. Yo, por ejemplo, es público, no me escondo, pero sí que es cierto que nuestros ritos o nuestras maneras de proceder no es que sean secretas, son discretas. Solo están abiertas a las personas que realmente han sido iniciados y reconocen y se les acepta que participen de esos ritos. También tengo que decir que hay reuniones en las cuales está abierta a todo el mundo, pueden acudir, ver cómo es nuestro local, nuestra sede, y hay ceremonias que son públicas y están abiertas a todo el mundo, niños, mujeres, familias, o sea que hay parte discreta y por todo lo demás en Internet hoy en día está todo, o sea que secretismo hay, por decirlo de alguna manera, más bien poco. Pero ¿qué es lo que hace que una persona, no sé, pues una persona llana, como decías, de una persona que bueno, pues que ha jugado al fútbol, que tiene su trabajo, que está en la empresa privada, diga un día, quiero ser masón, me quiero acercar aquí o quizás, no sé, empiezas a buscar, indagar? Pues mira, yo te voy a contar mi experiencia personal. Por curiosidad, en Villajoyosa hay una finca, la cual la construyó un masón, hay un chalet, el cual está lleno de simbolismo masónico. Yo me puse a indagar sobre esa finca, sobre la historia de esa finca y vi que esa persona era masón. A partir de ahí, pues la inquietud de ver qué era ser masón. Y me puse a indagar, a leer. Yo creo que es la inquietud por saber y por conocer cosas. Y después, una vez que me fui viendo lo que era la masonería, pues los principios que, por ejemplo, en mi familia me habían inculcado, vi que muchos coincidían con la masonería y esa búsqueda de mejorar uno como persona. Después, la masonería tiene una vertiente muy social, de recaudar fondo para, por ejemplo, comedores sociales o para ayudar a los más desvalidos de la sociedad, pues coincidían mucho con mis valores o con mi manera de pensar, que es que el conjunto aporta más que la individualidad y que los que, por fortuna, podemos tener más medios o más cosas a nuestro alcance, pues debíamos ayudar a los necesitados. Entonces, era un conjunto de inquietudes y de principios los cuales me llevaron a profundizar y a buscar qué había de la masonería cerca de mí. Vale, y una vez que llegas a la masonería, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Qué es lo que sientes? ¿De qué manera percibes una vez que llegas a la masonería? Pues mira, lo primero yo lo que percibí fue pertenecer a una hermandad, a un grupo de personas las cuales tenían mis mismos principios, muchas de mis inquietudes y que no me sentía raro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Compartíamos muchas inquietudes y aparte de eso, el conocimiento que se comparte. Hay una serie de ceremonias o de reuniones en las cuales, pues, en el rito que nosotros practicamos, pues la manera de subir de escalafón, de rango, digamos, es presentando trabajos sobre historia, sobre filosofía, sobre los símbolos de la masonería aplicados a cada uno, y me di cuenta que aprendía muchísimas cosas que desconocía. Aquel dicho de solo sé que no sé nada, cuanto más sabes que no sabes nada, ¿no? Conoces muchos caminos, se te van abriendo y te rodeas de gente muy culta,
muy sencilla, muy llana, que comparte sus conocimientos o su cultura o su vida mismo, sus principios, los comparte contigo y te vas nutriendo y te vas formando como persona y te vas asentando en decir, estoy en un sitio donde voy a aprender historia, filosofía, o veo en otra persona mis deficiencias como los principios que persigo, la educación o el saber escuchar más que hablar. Es un sitio donde como persona yo me siento que me voy nutriendo como persona a la misma vez, ¿no? Y compartirlo de una manera ni con arrogancia, ni como dar lecciones, ni dar una clase, simplemente compartir conocimiento, diferentes maneras de ver las cosas, y de ahí te das cuenta que eres minúsculo en este mundo y que realmente lo que se trata es de compartir con los demás y de ayudar a los demás. Decías que bueno, tu motivación de entrar en la masonería justamente eran esas inquietudes, pero estamos hablando ya con un hombre que lleva ciertos años en la masonería y ya conoce realmente desde dentro qué es la masonería. ¿Has visto que haya personas que entren en la masonería con la intención de, no sé, encontrar contactos o de alguna manera alcanzar un estatus social? Sí que los hay, igual que la condición humana está en todos sitios. Yo soy católico, practicante, y la condición humana está en todos sitios, en la iglesia, en la empresa, en las asociaciones civiles, en todo hay personas que actúan como humanos, lo que refería al principio, con defectos. El tema es que en la masonería lo que buscamos es pulir esos defectos en cada uno. Y hay personas que buscan lo que no es la masonería. ¿Eso a qué conlleva? Pues que algunos por iniciativa propia la abandonan, se dan cuenta que no es el sitio, no es un sitio para hacer contactos empresariales, ni económicos, ni de estatus social. El que persigue eso dentro de la masonería tiene un recorrido muy corto, porque al final no estás en la misma sintonía que el resto. Y de alguna manera, pues o tú mismo lo abandonas o el resto te ayuda primero en principio a que corrijas esas maneras de actuar, y si no, nosotros no expulsamos directamente de esta manera así a nadie ni le damos de lado, pero sí que le hacemos ver que está equivocado en sus maneras de proceder o en sus maneras de intentar utilizar a los demás o intentar actuar sobre los demás como con una autoridad o con una arrogancia. No, allí somos todos iguales, nos tratamos de hermanos, como hermanos, y por lo tanto el que no encaja de una manera o de otra, al final sale porque no compartes las mismas cosas con esa persona, o esa persona no actúa como estás actuando tú, y entonces pues al final uno de los dos sobra. Y bueno, pues al final esto es un camino. Estamos para ayudarnos, estamos para caminar juntos y estamos para no utilizar ni los símbolos que nosotros empleamos, ni utilizar a las personas, ni por descontado actuar de mala manera o de mala fe con el resto de personas. Has mencionado acerca de la fraternidad, esa hermandad que se genera y que es pues una especie de bandera, ¿no?, dentro de la masonería. ¿Qué importancia tiene la fraternidad realmente entre los masones? Pues es súper importante, es la confianza en los demás. La fraternidad es poderme sentar en una mesa y confiar en que esa persona, los valores que tenemos, los tiene realmente, que no me va a traicionar, que no me va a vilipendiar, que no va a hablar mal de mí ni de nadie más, y que va a ir de frente y no va a ir por detrás para otra serie de intereses, incluso de opinión. Podemos estar debatiendo algo, discutiendo algo, pero eso no significa que si no llegamos a un acuerdo o no pensamos lo mismo, seamos ya enemigos, por ejemplo, y eso pasa mucho en la sociedad. Podemos no estar de acuerdo en una serie de cosas, pero nos levantamos de la mesa y seguimos siendo amigos o seguimos tratándonos igual, no estamos de acuerdo en eso.
hay una cosa muy, muy clara y nosotros la empleamos también. El 1, por poner un ejemplo, el número 1 es una persona y el número 2 es otra. Y uno tiene una opinión y el 2 tiene otra opinión. Lo que el masón buscaría es formar el 3, unir al 1 y al 2 en un objetivo común que fuera el 3. Entonces, ese es el objetivo de la masonería, unir y no desunir. Y si hay desunión, que no sea una desunión radical, que no apartes al otro porque no piense como tú, tienes que respetarlo en sus pensamientos o en su manera de ser, tienes que respetarlo y aunque no estés de acuerdo, hacerle ver que a lo mejor está equivocado o a lo mejor estás equivocado tú, debatirlo y después continuar juntos. No, eso no implica que seamos contrarios o porque yo sea del Madrid y del Barça, porque no vemos al Hércules, por ejemplo, y nos gusta el fútbol. O sea, se trata de sumar en vez de separar. A ver, no sé si será así. En Internet siempre se ve pues que los masones utilizan símbolos para identificarse, incluso gestos con las manos se ven. Recientemente veíamos pues en un programa de Estados Unidos cómo algunos famosos ponían la pirámide con las manos y era como una especie de hacer un guiño, ¿no? a esta fraternidad. ¿Esto es algo que se emplea realmente? ¿O a ver, es algo sobre ficticio? sobre esto sí que hay muchos mitos y leyenda que no es real. Hay muchas veces, yo lo veo igual que todo el mundo, que hay gente que hace simples movimientos de manos y hay gente que ya lo lleva a pensar que es masón o que es de una secta, por ejemplo, que lo desconozco, pero sí que te digo que muchas veces la leyenda negra o el querer arrojar sobre la masonería problemas que han creado otros, se emplea por desconocimiento y por mala fe. Sí que hay símbolos que lo reconoce la gente, las personas que estamos iniciados, reconocemos los símbolos. Hay toques o saludos en los cuales nos reconocemos porque no nos olvidemos que, como he dicho antes, por ejemplo, en las dictaduras persiguen a los libres pensadores. Nosotros, en definitiva, lo que hacemos es que la gente piense por sí misma, no darle un dogma de fe, esto es lo que es, tienes que creerlo y esta es la única verdad, sino que pensemos o reflexionemos sobre lo que vemos y busquemos nuestra propia verdad, sin invadir la verdad del otro, sin imponérsela al otro, ¿no? Siendo libres y libres pensadores. Entonces, debido a esa persecución que a veces se ha sufrido, pues hay una serie de toques o de saludos en la cual reconoces que la otra persona lo es o no lo es. Simplemente por eso, igual que se llevan bufandas de un equipo por el color y ya sabes de qué equipo es, pues en este caso se empleaban esa serie de toques o de saludos en el cual reconocías que la otra persona era masón y que tenía tus mismos valores. O sea, cuando un masón, por ejemplo, piensa que otra persona lo es, pero no quiere decírselo directamente, utiliza algún tipo de gesto o de saludo para poder identificarse. Una serie de frases hechas en las cuales la otra persona sí ha sido iniciado y es masón, con la respuesta que ofrece puede saber si es o no. O al dar la mano, hay una serie de toques o de movimientos de la mano en la cual si la otra persona responde con otro toque, por decirlo de alguna manera, o con otro movimiento de la mano, sabes que es masón o no. Eso ha llevado también muchas veces en la historia a personas que estaban enfrentadas, por ejemplo militares, a sentarse en una mesa, reconocerse como masones y no producirse esa batalla. Eso ha pasado en Sudamérica con los libertadores, eso pasó. Y bueno, pues también el día a día nos lleva a reconocer en la otra persona si eres masón o no. ¿El día a día por qué? Pues mira, simplemente yo os voy a contar mis experiencias, que es mi ejemplo. Yo en mi despacho de trabajo pues tenía un símbolo y llegó una persona que venía de Francia, del extranjero, y venía a ofrecerme una serie de productos que vendía. Pero al ver el símbolo
ya sabía que podía hablarme de otra manera, porque lo reconoció. Me hizo una pregunta, yo le respondí y nos reconocimos como masones. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta persona no venía a engañarme. Desde ese momento yo sabía que podía abrirme, que podía confiar en él, que no me vendía un producto defectuoso, por ejemplo, porque los principios se le presuponen. Y él en mí, pues que yo no le iba a engañar en el pago, por ejemplo. Entonces te da una confianza, como que reconoces de otra manera o ves con otros ojos a la persona que tienes delante, y eso pues quita mucho de en medio cuando dos personas no se conocen de nada. O sea, es simplemente con saber que es masón, directamente ya puedes confiar en él porque existe esa fraternidad tan profunda en esa hermandad. La hay. Habrán fruta podrida ahí en todos sitios, lo sabrá que no. No voy a decir que somos todos santos y que vamos a ir todos al cielo, pero en principio todos los que estamos en masonería, como he dicho al principio, los principios, hay una serie de principios: la honestidad, la fraternidad, la hermandad, la ayuda al necesitado. Todos esos principios, la honestidad, la honradez, todos esos principios se presuponen en un masón porque son los que cultivamos. Entonces, el hielo, digamos, ya lo has roto directamente. Después, pues habrá que no sean honrados, pero esos al final desaparecen. Esos son de los primeros, ¿no? Los que al final se acaban yendo, que hemos dicho anteriormente. Sí, porque en la manera de proceder con el resto de personas, al final sabemos cómo se actúa, ¿no? Y cuando va uno con segundas intenciones, pues al final se descubren, ¿no? Porque no nos vimos asiduamente, no se hacen negocios en masonería. En mi rito, en mi masonería y en mi logia, por ejemplo, no se habla ni de religión ni de política. Está estrictamente prohibido hablar de esos dos temas, pues porque son temas muy individuales y que pueden causar conflicto entre las personas. Y como te decía al principio, lo que buscamos es unir. Pues esos dos temas son tabú y no se tocan en nuestra logia ni en nuestra masonería, para evitar ese confrontamiento. Igual que nombramos en este caso cada uno a su Dios. Unos son Jesús, otros son Mahoma, otros son Jehová. Cada religión tiene el suyo y nosotros la nomenclatura que le damos a todos ellos es la misma. ¿Para qué? Para que si viene un hermano que es musulmán, si entra a nuestra logia, no digamos, pues este trabajo es para Dios, o no, es para otra nomenclatura que le damos, con lo cual él no se siente discriminado ni se siente diferente a ti. Tenemos el mismo código, digamos, para todos, y por eso yo puedo ir a otro país que no sea de mi misma religión y sentirme entre hermanos. Bien. Una persona que quiere... Es una de las preguntas, de hecho, que me hicieron a través de las redes sociales, es ¿cómo se puede llegar a ser masón? ¿Por qué? Porque quizás si la imagen que tiene la gente de la masonería es que tienes que ser, pues no sé, un alto cargo político o vivir en un estado, bueno, en una condición social bastante elevada. O sea, ¿cualquier persona puede entrar? ¿Hay algunos requisitos? Lo bonito de la masonería es, en parte, esto. Encuentras gente muy variopinta de todos los escalafones sociales. En definitiva, somos una asociación. Si tú pagas las mensualidades para pertenecer a tu asociación, pues continúas siéndolo si tú quieres. Si dejas de pagar, indudablemente te expulsamos, porque hay que mantener, por ejemplo, la luz del local que utilizamos. Entonces, es muy difícil entrar, porque tienes que no cumplir requisitos, sino ver en ti una serie de principios y que eres una buena persona, pero es muy fácil salir, tanto como lo que te he dicho, uno mismo se puede salir. No es una religión, no es una secta, yo no, ni los demás en mí me dicen ni con quién tengo que hablar, ni qué tengo que pensar. Somos librepensadores. Y entrar es difícil, porque tienes que pasar una serie de entrevistas.
Los requisitos no son ni económicos ni sociales. Puedes encontrarte desde un barrendero a un ministro, o a un presidente de gobierno, a un médico, a un catedrático, a un carnicero, cualquier oficio, cualquier persona puede ser miembro de la masonería. Siempre, en este caso, que la cuota, digamos, mensual la pagues, pues cualquiera, y no es una cuota, pues como perteneces al club de fútbol o al club de dardos, es una asociación en definitiva. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier persona puede pertenecer a la masonería siempre que hayas pasado los filtros, por decirlo de alguna manera. No buscamos ni gente de alto estatus económico, buscamos buenas personas, que es uno de los lemas, buscamos buenos hombres para convertirlos en mejores personas, simplemente. Porque cada uno va a reconocer sus imperfecciones y va a mejorarlas. Como te decía antes, pues el ser más prudente, más dialogante, cada uno tenemos nuestros defectos que no los vemos, pero sabemos que los tenemos. Y esos son los que vamos trabajando con los símbolos que nos dan y aplicándolos a nosotros mismos en principio, si es verdad que queremos mejorar como personas. Si no queremos mejorar, indudablemente te vas a marchar. Te vas a marchar porque tú mismo no te vas a soportar a ti mismo de ver quién eres. Entonces, al final, quedan las personas que de verdad quieren progresar como seres humanos, por decirlo así. Comentabas anteriormente que dentro de este rito hay un concepto para englobar a todos los dioses, ¿no? O sea, o las religiones, mejor dicho, ¿no? Pues ya sea Alá, ya sea Buda, o ya sea Jesús, o quien sea, ¿no? Pero, y una persona, por ejemplo, que llega allí y dice, bueno, yo no creo en nada. Pues bueno, dentro de la masonería hay varios caminos o varias maneras de entender la masonería. Yo te hablo de mi experiencia y de mi rito y mi logia. En mi masonería tienes que creer sobre una fuerza, un ser por encima de ti que puede ser Dios, sin englobarlo dentro de la religión cristiana, digamos, ¿no? Un ser superior. Es obligado creer sobre él porque nuestros trabajos, nuestro día a día, lo ofrecemos a ese ser superior. Te hablo de mi rito. En nuestro taller, nuestra logia, preside los trabajos, por decirlo de alguna manera, nuestras reuniones, una Biblia. Entonces, pues porque todos los que estamos somos cristianos, bautizados, o sea, seguimos la religión cristiana, pero en el caso de que haya alguien que no crea en Dios, por decirlo de alguna manera, así desde la perspectiva religiosa, cree sobre algo, por una energía superior a nosotros, la cual nos ha creado o nos dirige o está escrito o tenemos la esperanza de que hay algo superior a nosotros, que yo siempre pongo un ejemplo en todo esto. Desde el punto de vista científico, se dice que estamos creados de átomos, que son los mismos que puedes encontrar en el resto del universo, somos materia. Pero ¿quién creó esa materia? ¿Cuál fue la chispa iniciadora de eso? Yo siempre digo que esos átomos que tú tienes y que yo tengo, esa primera luz que hubo cuando la hubo, nos hace iguales, nos hace la misma persona. Yo no soy superior a ti, somos exactamente iguales porque ese átomo ínfimo, esa materia, esa chispa que creó el universo está dentro de ti y está dentro de mí. Por lo tanto, yo te tengo que respetar como ser humano, te tengo que ayudar en caso de necesidad y tengo que tratarte de tú a tú. Yo no considero que ni por el estatus social, la economía, ni tengo que ser arrogante con los demás, ni permitir que ese estatus pise a otro, ni a otros, ni a mí el primero. Somos exactamente iguales,
Tú con tu trabajo, yo con el mío, con tus responsabilidades, yo con las mías, pero tú y yo, en definitiva, bajando al suelo, somos iguales. Pero de alguna manera eso conlleva a que debemos de creer en algo. Sí, en este caso, en mi masonería, en mi rito, tenemos que creer en algo superior a nosotros. Hay otras corrientes dentro de la masonería, otras masonerías, que es totalmente lo contrario, pero bueno, también nosotros a esa masonería pues no lo reconocemos como masones ni como hermanos, ni ellos a nosotros, porque nuestros valores o nuestros principios no son los mismos y por lo tanto ellos perseguirán otras cosas que yo desconozco o tendrán otros principios que también los desconozco, pero esta masonería que yo he tenido a mi alrededor y es la que he encontrado, es la que más encajaba con mi manera de ser o de pensar. Es curioso porque, y de hecho has dicho que eres católico, y justamente no hace mucho estaba leyendo, no recuerdo dónde, a través de internet, que la masonería y el catolicismo han vivido una etapa muy negra. De hecho, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica tiene prohibida la masonería. Bueno, yo estoy bautizado, he comulgado, estoy confirmado, estoy casado por la Iglesia, es decir, hay mucha incultura en todo. Como te he dicho al principio, la masonería persigue el libre pensamiento, ¿no? Que piense uno por uno mismo. La Iglesia es un dogma de fe, o lo crees o no lo crees, y no lo interpretas tú, tienes que creerlo simplemente, no tienes que cuestionarlo. La masonería lo cuestionamos todo. A mí, en mi caso en particular, no hay un enfrentamiento entre mi religión y mi masonería. ¿Por qué? Porque ni en la religión hay personas que son católicos, pero no están de acuerdo con la jerarquía de la Iglesia. Entonces no estás de acuerdo del 100%. En la masonería pues puede ser que pase lo mismo, pero yo no he encontrado que ninguna de las dos partes. Sí que te digo que dentro de la Iglesia es algo que aún se mantiene, pero mi opinión personal es por la incultura y por meter a todo el mundo en el mismo saco. Por no conocer bien qué es la masonería, nos meten a todos en que yo no me como niños, ni violo vírgenes, ni tiro cabras de campanarios, ni mi religión es la católica, la practico y no hay nada hoy por hoy que enfrente mi manera de pensar como masón ni como católico. Yo sé que mi fe es la que es, la creo y la cultivo, y la masonería la tengo como libre pensador, que incluso me puedo cuestionar cosas de mi fe, pero estoy seguro que como se las cuestiona muchísima gente en un momento dado, pensar, ¿y esto por qué es así? ¿O esto por qué me dicen que es así? Vale, me lo creo, vale, tengo fe en que eso es así, pero seguro estoy que todo el mundo en un momento dado se ha cuestionado muchos hechos que son actos de fe, pero sin embargo los aceptan y son parte de sí mismos, de su fe, de su cultura, de lo que han inculcado de pequeño. Forma parte de la misma persona. Yo no he encontrado ese enfrentamiento ahí. Hay parte de la masonería que ha ido en contra de la Iglesia, yo no lo niego, que no es la mía, la que yo cultivo, y eso lo que hace es que la gente nos mete en el mismo saco. Igual que aunque no se habla de política, pues hay gente con un pensamiento de izquierdas y uno de derechas, pero como no se habla allí, pues es algo que no hay enfrentamiento, porque al no tratarse no hay maneras diferentes de pensar. Y seguro que los hay, de un lado y de otro, pero nos fijamos en las cosas que nos unen, no en las que nos separan. ¿Hay masones en el Vaticano? Pues yo no los conozco. No los conozco, no te puedo dar una respuesta cierta. Yo supongo que sí, pero es una opinión muy personal. Yo lo desconozco oficialmente ni personalmente, no conozco
a ningún masón que esté dentro del Vaticano, igual que conozco ningún masón que sea cura. Porque tampoco me importa, ¿entiendes? A lo mejor los hay, yo los desconozco. Igual que habrán dentro de los gobiernos, igual que habrán dentro de, no sé, del hospital, o dentro de la policía, o dentro de los bomberos. A mí, si están en el Vaticano o no, para mí es indiferente. Sí que te digo es que si están allí, sus maneras de actuar posiblemente los diferencien de otros. Eso sí que te lo puedo asegurar. Bueno, voy a decirte unos nombres y me dices, bueno, pues si encuentras algo en común, pues me lo dices. Walt Disney, Houdini, Mozart, Louis Armstrong, Oscar Wilde, George Washington, Benjamin Franklin, Voltaire, Robert Darío. ¿Qué tienen en común? Que son masones, que todos ellos son masones. Has nombrado a muchos americanos que de alguna manera son muy conocidos. Churchill, por ejemplo. En España han habido ministros. Todos esos son personas que han sido iniciados en la masonería y que, si te das cuenta, son unos nombres que han transformado la sociedad, que han intentado mejorar su sociedad, la gente que le rodeaba, y siempre trabajando por el resto de personas, de una manera o de otra, intentando que la vida fuera, en unos casos, más fácil, que luchar contra las injusticias, has nombrado muchos de ellos, y luchar contra la opresión y contra las dictaduras de otras personas, el estar por encima unos de otros. Has nombrado algunos pues, que encabezaron la independencia de muchos países, como América, se independizó de Inglaterra, y lo único que perseguía eran unas mejores condiciones para los colonos y para las personas que estaban luchando por sobrevivir y por mejorar la sociedad. Eso es lo que les une en definitiva. De hecho, cuando yo comencé a buscar un poquito para ver a través de internet quién pues, públicamente se ha identificado como masón, de hecho hay muchísima gente que ocupan cargos en muchos sitios, gente con bastante reconocimiento social, lo cual me hace pues tener una duda o una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace la masonería en las personas para que de alguna manera lleguen a esos escalafones sociales tan altos? También hay electricistas, hay fontaneros, hay maestros, hay contables, hay gente jubilada. Como te he dicho antes, la masonería en definitiva representa a la sociedad. Hay de todos los escalafones. Sí que es cierto que las personas que tienen la autoridad o tienen el momento de estar en el sitio oportuno, realizan cambios en su sociedad porque persiguen una mejor confraternidad de las personas, una mejora en los derechos sociales, y no es por ser masón estás más elevado o consigues llegar más alto, solo consigues pues, dentro de un partido político por otra serie de cuestiones, pero sí que todos los que has nombrado, cuando han tenido la oportunidad, los medios o la autoridad o estar en el momento exacto, la persona exacta, pues lo han utilizado con el fin de mejorar su alrededor. No es porque seas masón llegarás más lejos o no, eso es en función pues, de tu valía como persona, de tus estudios, de tus conocimientos, de tu reconocimiento social, pero lo que sí que han hecho todos y cada uno de ellos, igual que hace el fontanero o igual que yo procuro, es que poniendo en valor mis principios y lo que yo considero que es mejor para la sociedad que me rodea, pues aplicarlo en ese momento. Sí, de alguna manera quizás estamos
atribuyendo más al masón que a la masonería, dicho de alguna forma. Es el masón el que consigue ese tipo de cosas más que la masonería en sí. Sí, correcto. En definitiva es eso. El masón, la masonería en sí no consigue eso, no lo busca, ¿no? No trabajamos para eso, no nos juntamos para derrocar gobiernos, ni para manejar la sociedad, ni nada por el estilo. Lo que sí que nos da la masonería es esa mejora personal, que si da la coincidencia que estás en un puesto que te lo permite, pues esos valores que te da la masonería, que tú los has tenido siempre, por decirlo de alguna manera, te permite ponerlos al servicio de los seres que te rodean, o de tu ciudad, o de tu país, o de tu asociación. El ser pues más honestos, el ser transparentes, el ayudar a los demás. Por ejemplo, las Naciones Unidas la formaron los masones, y lo único que se buscaba era pues, los objetivos de las Naciones Unidas, algo que nadie se lo había planteado, y una persona trabajó para que ese principio de fraternidad y de ayuda a los más desfavorecidos pues tuviera un peso muy importante en nuestro mundo. ¿Por qué crees que la masonería está envuelta en tanto misterio? Pues como te he dicho antes... Perdón, porque estamos hablando de una forma en la que al final lo estamos convirtiendo todo de una forma, o al menos la conversación va en esa línea, muy simple. Entonces, al final, ¿por qué hay tanto misterio alrededor de la masonería? Bueno, como te he dicho al principio, en España fundamentalmente es por la historia que venimos arrastrando, ¿no? Fuimos perseguidos como masones, tuvimos que emigrar, igual que por muchos motivos, otra serie de personas, y hay mucho misterio a ese alrededor. No es una secta ocultista que escondemos lo que hacemos porque es ilegal, no, porque es como si tú, para ir a la iglesia y comulgar, tienes que confesarte, y lo haces en privado. No lo haces público delante de todos y dices lo que está mal o lo que quieres confesar. Entonces, una serie de actos, por decirlo de alguna manera, una serie de rituales a la hora de abrir nuestras reuniones, pero igual que lo puede ver en los Rotarios, o igual que los puede haber en cualquier otra asociación en la cual el presidente da la bienvenida de una manera, en definitiva, o de una manera específica habitualmente. Pues en nuestro caso la masonería pues tiene esos ritos que son privados, por decirlo de esa manera. Yo también creo que desconozco muchas cosas de mi fe cristiana, que conocerán otra serie de personas, pues que los sacerdotes entre sí tendrán actos o tendrán reuniones en las cuales yo no puedo entrar porque no soy sacerdote, simplemente. Y ellos, pues igual que supongo que rezarán un Padre Nuestro, un Ave María antes de empezar la reunión, pues yo, como no soy sacerdote, no puedo entrar en el cónclave, por ejemplo. El que ha sido iniciado, el que tiene el reconocimiento, el que tiene las cualidades para estar ahí, es el que entra ahí. Por ejemplo, me acaba de surgir ese ejemplo, ¿no? El cónclave es secreto. ¿Qué pasa allí dentro? Pues nadie supone que allí se hacen cosas malas. Se supone que están eligiendo de alguna manera, que también la sabemos porque ya está todo en internet y en las redes sociales, pero así todo habrán cosas que desconozcamos y que solo conocerán los que están allí dentro, que son los iniciados y los que pueden reconocer esas maneras de proceder. Pues nosotros exactamente igual. Por lo cual sí hay secretos en la masonería que no se pueden publicar ni hablar abiertamente. Sí que los hay, ya te digo. Hay secretos que solo están al alcance de los que somos iniciados, simplemente. Pero no son secretos de Estado, ni son secretos que te permiten ser más rico. Son secretos a la hora de abrir o cerrar nuestras reuniones, simplemente.
Mira, el otro día el obispo Manuel, que es un referente y experto en exorcismos del Vaticano, dijo lo siguiente: los masones son personas muy complicadas de embrujar. Esto lo ha dicho un obispo además muy reconocido. ¿Por qué un obispo es capaz de decir esto así abiertamente y quedarse tan tranquilo? Pues no sé los motivos que le llevaron a decir eso, pero sí que te digo que partiendo de la base que muchas personas se creen embrujadas por desconocimiento, a los masones nos lleva a cuestionarnos el porqué de las cosas. ¿Por qué pasa esto? Y ese conocimiento, el conocimiento en cualquier ámbito de la vida o de la sociedad, el conocimiento de las cosas te permite que no te manejen. Hay personas que a través de una serie de ritos o de brujerías dominan a los otros. Y a lo mejor por eso que nos cuestionamos y pensamos el porqué de las cosas, somos más complicados de embrujar, por decirlo de esa manera. Yo creo que desconozco el por qué lo dijo él, pero yo pienso que es por eso, porque no estamos tan predestinados o tan fáciles de convencer en una serie de cosas, ¿no? Estamos más preparados a cuestionar el por qué pasa esto, el por qué hace esto, a conocer los ritos o a conocer más cosas, porque ya te he dicho que compartimos muchos conocimientos a nivel cultural general. Entonces, si yo comparto contigo que he descubierto o tengo el conocimiento de que esa brujería que están realizando lo único que persigue es coger a una persona en un momento débil psicológicamente y manipularla para que piense esa serie de cosas, pues yo lo comparto contigo y ya vamos a ver eso que está pasando desde otra perspectiva. Ya no vamos a creer como dogma o vamos a creer al 100% lo que está pasando porque nos lo cuestionamos. Sí que es cierto y pasará, seguro que habrá masones que en un momento dado psicológicamente estemos más débiles y pensemos que uno nos ha echado el mal de ojo, por ejemplo. Uh-huh. Yo puedo creer en el mal de ojo o no. Pero seguramente esa inquietud por conocer muchas cosas me lleven a indagar el por qué no, y a lo mejor no tiene respuesta definitiva, pero yo ya no veré ese acto en sí, seguramente como en la primera mirada que lo vi el primer día, ¿sabes? Porque cuanto más conocimiento tienes, más... También te digo que se pasa peor. Yo creo que hay mucha gente que desde la ignorancia vive mejor dentro de su mundo y es más feliz porque no se cuestiona nada. Cuanto más te cuestionan las cosas, más ves, por ejemplo, la mala fe de las personas o conoces las artimañas que tienen otros. Como decíamos, en la masonería hay gente que utiliza esto para hacer negocios. Pues no, por eso no está dentro de la masonería. La gente que avasalla o utiliza a los demás están en la masonería, puede ser que los hayan, pero sí que te digo que de alguna manera, tarde o temprano, se les descubrirá o tarde o temprano ellos dirán, este no es mi sitio, porque no consigo lo que yo venía persiguiendo, que es hacer negocio, por ejemplo. Pues no, aquí no se hace negocio, yo me voy a buscar donde se haga negocio. Entonces, de una manera o de otra, los que persiguen lo que no persigue la masonería, se les hace, lo ven por ellos mismos que ese no es su sitio porque no se sienten cómodos. Bien, aunque has hablado un poquito al principio, tengo que hacerte las preguntas porque así me lo han pedido nuestros seguidores. ¿En la masonería se comen bebés? ¿Se sacrifican vírgenes? ¿Hay sacrificios satánicos? Para nada. Para nada, como te he dicho, a mí me ha pasado, ¿no? Sentarme a comer con personas que no me conocían y hacerme esas preguntas. Para nada. Si eso ocurriera, como te he dicho al principio, yo soy católico, yo no estaría en masonería. No somos una secta, no se persiguen esas cosas, no se hacen esos ritos.
eso es mucha magia negra o mucha leyenda negra, que vamos al principio, a lo fundamental. El desconocimiento, la incultura te hacen pensar cosas que no son y a creerte a lo mejor lo que yo te he dicho que es eso, sin cuestionártelo ni buscar lo que me ha dicho él será verdad o no, voy a verlo. Pues no es verdad, o sí que es verdad. El creer lo que otro te diga a veces te lleva al error o a meter a todo el mundo en el mismo saco. ¿Cuántas veces nos ha pasado que conocemos a alguien y de una vez que lo hemos tratado nos dicen, ay, pues no pensaba que tú eras así, pero ya me habías metido en el mismo saco. Sí. Y no pensaba que eras así y ya te saca del saco. El desconocimiento, la incultura, hace mucho daño. Entonces, por eso yo en la masonería me siento a gusto porque combate eso. Trabajamos el tener más conocimientos, tener más cultura, compartirla y de alguna manera formarnos más como seres humanos, que es a lo que iba. Bueno, yo creo que eso va a quedar bastante claro. En la masonería no se comen bebés, no se hacen sacrificios, no se hacen ritos satánicos, ni nada de esto. Es importante porque el alluvión de preguntas relacionadas con esto que hemos tenido estos días ha sido sorprendente. Y bueno, creo que responde a lo que acabas de decir, el desconocimiento o esa leyenda negra o no sé. Bueno, vamos a ir avanzando. Hay una pregunta que creo que es bastante interesante, y es qué papel ha tenido la masonería en la sociedad a nivel histórico, en las naciones, en el desarrollo de la sociedad. Pues bueno, como te he comentado ya, la masonería, no los masones, las personas que eran masones y han estado, por suerte, creo yo, en esos escalafones o teniendo una autoridad o teniendo los medios para transformar la sociedad y mejorarla, los emplearon en su momento. Los libertadores, como te he dicho, las Naciones Unidas. Hay muchos organismos que han sido creados por masones, que están creados con el objetivo de mejorar, de ayudar a los más desfavorecidos y en definitiva es de mejorar la sociedad en sí, mejorar tú como persona y el alrededor que tienes. Si te permite tu estatus o tu oficio tener los medios para hacerlo, pues con más motivo para emplearlos, porque tu objetivo es que todo evolucione. Indudablemente la sociedad se cambia pues teniendo la autoridad o teniendo el escalafón de ser un ministro, de ser un simple maestro. La manera de pensar de los niños nos la inculca primero, antes que nada, nuestros padres, nuestras familias y después los maestros. ¿Qué maestro nos ha enseñado más? ¿El que nos ha hecho cuestionarnos las cosas o el que nos ha dicho 2 y 2 son 4? Y 2 y 2 son 4 y no te he explicado por qué 2 y 2 son 4. Yo creo que todos recordamos al profesor o al maestro que nos hizo cuestionarnos el por qué, lo que nos estaba enseñando, por qué pasaba. No nos decía esto es así porque lo digo yo y eso es lo que hay, que los hay también. Pero siempre recordaremos el que nos ha hecho ver eso mismo desde otra perspectiva y comprenderla, el comprender el conocimiento, lo que nos estaba explicando el por qué. Y eso es lo que sí que se nos ha grabado, el por qué, el que te enseñaba algo de memoria, bueno, pues te lo enseñaste de memoria y ahí ha quedado. Pero el que te enseñó o el que despertó en ti el interés de por qué ocurrió una cosa, acababas enseñándotela tú mismo, encaminado con esa inquietud que el profesor te había despertado. Y se trata, pues en definitiva, eso, el que por suerte o por desgracia el ministro o presidente del gobierno tiene los medios para cambiar la sociedad, pero también el que en su manera de actuar, el barrendero, en su manera de proceder, de tratar a los demás, seguramente dirán que es una buena persona o que de esa manera dirán, y a lo mejor esta persona, ¿por qué actúa de esta manera? Pues a lo mejor es porque es masón o porque es buena persona simplemente. Pero yo creo que todos a nuestro nivel o a nuestro día a día podemos cambiar
lo que nos rodea, cambiarlo para mal, pero nosotros perseguimos cambiarlo para bien. Sí, es como aquel dicho de no puedo cambiar el mundo, pero intentaré cambiar mi círculo, aunque sea. Al final, el círculo puede ser muy grande para personas, pues un ministro, un presidente, no sé, un personaje público, pero para un barrendero, para un electricista, para un fontanero, pues oye, pues a lo mejor su círculo se limita a un pequeño grupo de personas. Y es ahí donde tiene que operar, ¿no? el masón, que quiere cambiar. Realmente... No es que tenga que operar, es en tu manera de proceder el día a día, es algo intrínseco, lo llevas dentro. A mí, me ha pasado a mí y a muchos más masones, porque lo hemos comentado. Yo cuando me inicié en la masonería, pues tenía un amigo que hacía meses que no lo veía, y al cabo de 10 o 11 meses, cuando llevaba prácticamente un año en masonería, nos juntamos a comer un día. Me dijo, ¿dónde has estado? Pues no sé, vengo de Villajoyosa, vengo a Benidorm a comer contigo, he estado en el trabajo. Dice, no, ¿has hecho budismo? ¿Has hecho algo? ¿Estás cambiado? Digo, pues no he hecho nada, tampoco caí yo en la masonería. Me dijo, es que estás más reflexivo, me dijo él. Meditas más a la hora de contestarme, yo era mucho más impulsivo, por ejemplo, ¿no? O quería convencerte de algo, ir a convencerte porque era lo que yo creía. Me dijo, estás mucho más reflexivo, ¿qué has hecho? Me quedé pensando y dije, pues no sé, me he hecho masón. Dice, pues eso te ha cambiado. Y me cambió para bien. Y me cambió, pues, en eso efectivamente. Yo era mucho más impulsivo y me he dado cuenta que de esa manera, pues que no hay que ser de esa manera, hay que ser más... escuchar al otro, intentar comprenderlo, ponerte en el lado de otro, ayudarle desde esa perspectiva, no imponerle mis ideas. A lo mejor el que está equivocado soy yo. Por ejemplo, escuchar al otro, ¿no? Y plantearte desde el principio lo que he dicho, tus imperfecciones, mejorarlas y tu alrededor irá mejorando. Si tú todos los días haces buenas obras, al final te rodean las buenas obras. Si todos los días dices buenos días, al final, aunque el otro no te diga buenos días, acabará diciéndote buenos días. Es esa manera de ser mejor persona, ¿no? Yo lo concibo desde ese punto de vista. Y primero cambias tú, quieres mejorar tú, vas trabajando sobre ti mismo y tu alrededor se va dando cuenta o ve en ti principios que dice, hostia, me gustaría ser como esa persona, no sé, porque la admiro o por su manera de proceder o por su amabilidad o tal, me gustaría ser como esa persona. Y la masonería te da las herramientas de poder, primero, conocerte a ti mismo y poder mejorar en esas cuestiones que tú crees que son las que no te hacen perfecto. Bueno, estamos consumiendo el tiempo y creo que nos vamos a dejar un montonazo de preguntas porque estoy mirando, pero bueno, hay unos cuantos temas que tenemos que abordar y no nos podemos dejar. De hecho, has mencionado en varias ocasiones símbolos, trabajamos con símbolos, en fin. De hecho, el mismo símbolo de la masonería es una escuadra y un compás. ¿Qué representan los símbolos en la masonería? Pues bueno, para cada uno representan una cosa, pero sí que es cierto que en un 99% todos vamos a ver en ese símbolo lo mismo, ¿no? Hay tantas interpretaciones como personas puede haber. Pero, por ejemplo, el compás, a la hora de utilizarlo, para mí representa que si yo soy el centro de la circunferencia que describe ese compás, yo tengo que tratar a todas las personas con la misma equidistancia. No puedo tratar a unos de una manera, a otros de otra. Esa es lo que yo extraigo de la utilización de ese compás, ¿no? Y ese conocimiento me permite a tenerlo muy presente, ¿no? Esa definición del compás, al ser iniciado, pues me ha dado esa visión del compás como una herramienta a aplicar en mí mismo
o la escuadra, conforme has dicho tú, pues a actuar con rectitud. El grado en los 90 grados que describe la escuadra, pues a tratar de que mis actos sean rectos, que no sean, dependiendo de quién tenga delante, actúe de una manera o de otra. Y entonces el conocer esa definición de los símbolos, el reconocerlos, es lo que me permite aplicarlos a mí mismo y cambiar mi alrededor. Como te he dicho, para mí el más significativo es el compás, que tú verías un compás, yo lo veía en dibujo, era un compás, y describía un círculo. Pero el interpretar que yo soy el centro de ese círculo y que debo tratar a todo el mundo por igual, me hace mejorar, de que una persona vea que trato a los demás por igual, y cuando yo estoy fuera de ese centro, que los demás me traten por igual. Sí, pero yo creo que una de las cosas que la gente ha querido saber es, hemos dicho, qué es lo que representa para ti, y de hecho puede representar algo diferente para cada uno. Pero ¿por qué la masonería tiene estos símbolos como símbolo de...? Bueno, la masonería viene en principio de los constructores de las catedrales. Como te puedes fijar, está el compás, la escuadra, la regla, la plomada, el nivel. Son herramientas que se utilizaban, eran masones operativos, construían cosas, y nosotros decimos que... O sea, los masones operativos fueron los que construyeron las pirámides, las catedrales. Las catedrales, los símbolos que utilizamos los masones vienen cogidos de esos constructores de catedrales, porque nosotros lo que intentamos es construir un templo en nosotros mismos, la perfección de ese templo, ¿no? Ir construyéndonos en una obra mejor a la vista de los demás. Entonces se utilizan esos símbolos de los constructores simbólicamente, la regla, el compás, y se le ha dado una explicación, la cual no es un dogma de fe. Yo puedo pensar que el compás representa eso, y para ti puede representar el compás, se me ocurre a mí, que con él puedes, utilizándolo, progresar en la misma medida para todos, o para llegar al final de ese camino, de tu objetivo, que tu progresión no sea, que intentes que sea constante, que no sea ahora me implico, ahora no me implico. Entonces, para mí puede representar una cosa y para ti otra. De hecho, es lo que te he dicho, ser libre pensador es no inculcarle a otro lo que tiene que interpretar, sino despertarle el interés de qué representa para ti. Y a lo mejor para mí no representa eso y tú me das esa visión, como te he dicho, ¿no? Es un simple ejemplo de que la masonería te da los símbolos y tú después los aplicas a tu día a día, pero te los da él, ¿no? La regla, el compás, la plomada, pues cada uno. Sí que es cierto que por la historia la masonería pues te da una definición, digamos, común, pero no te dice que esa es la única que existe. Tú aplícala como tú creas y compártelo, porque a lo mejor yo no he tenido esa visión y me ayuda a verlo desde tus ojos. De hecho, hay un símbolo que es el ojo que todo lo ve, y es un símbolo que también es vinculado a otro grupo de fraternidad, otro tipo de fraternidad, o no lo sé. Eso es una de las preguntas que tengo que hacerte obligadas hoy, y es justamente acerca de los Illuminatis. ¿Por qué? Porque el ojo está también muy asociado a los Illuminatis y a la masonería. ¿Los Illuminatis son masones? No. Los Illuminatis, que yo no conozco ninguno, por la historia que he leído, se formaron a partir de un masón que utilizó esa manera de organizarse o de reconocerse para hechos o actos que no eran los propios de la masonería, y por eso creó los Illuminati, que era derrocar a los gobiernos o intentar estar dentro de los gobiernos para manipularlos, y utilizan por esos símbolos, utilizaron esos símbolos. Los Illuminati no son masones, ni los masones son Illuminati. Yo ya te digo, no conozco ningún Illuminati, sé que hay símbolos que por la historia que he podido leer los han utilizado,
Y porque sí que es cierto que el que fundó a los Illuminati, que desaparecieron, hasta donde yo sé, lo que me ha dicho la historia, lo que yo he podido estudiar, surgió a raíz de un masón que intentó utilizar la manera de organizarse para fines que no eran los propios de la masonería. Y como te he dicho al principio, si te das cuenta, se tuvo que marchar de la masonería. Hizo otra cosa que no era masonería, porque no era lo que él buscaba. La masonería no buscaba lo mismo que él y él no se sintió ahí a gusto y salió y formó otra cosa, que no es la masonería. Bueno, hemos hablado, creo que hemos hablado de puntos que muchísima gente pues tenía en mente por esas leyendas, por esos mitos, y a través del podcast hemos dado esas respuestas tan necesarias. Pero hay una pregunta que creo que mucha gente se hará. Bueno, vale, me ha gustado mucho lo que he escuchado. Me ha gustado mucho, lo veo interesante, pero bien, yo quiero, no sé, pertenecer a la masonería. ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Tiene que venir alguien? ¿Me tiene que invitar? ¿Tengo que ir yo a algún sitio? O sea, ¿cómo funciona eso? Bueno, pues nosotros tenemos redes sociales, perfiles sociales, y tenemos una página web en la cual hay mucha más información de la que yo haya podido dar y más específica. Tenemos un correo, un email, en la cual cualquier duda que se pueda plantear más personal o más individual se puede realizar o preguntar a través de esa página web, que en mi caso es Iramavif. Se busca Iramavif en Alicante, respetable logia simbólica Iramavif, número 80 de Alicante, y ahí hay perfiles y hay información para quien tenga la inquietud. A partir de ahí, pues la manera de ingresar es haciendo una carta de intención, de querer pertenecer. Se evalúa por todos los que pertenecemos a la logia y se le hacen una serie de entrevistas, en la cual lo que se intenta descubrir es el fondo de la persona, si tiene buen fondo, si persigue realmente los principios de igualdad, fraternidad, de ayuda social, de hermandad, de creer en un ser superior, profundizar más en la persona, no solo en su inquietud o su impronto de me gusta pertenecer. Conocer si es una buena persona para ayudarle a que sea mejor hombre. Se pasan esas entrevistas, se hace un informe, digamos, y se vuelve a comentar en la reunión que realizamos y se vota. Es totalmente democrático. Se vota y si es aprobado, se le hace el rito de iniciación en nuestra masonería y a partir de ahí es como el que es bautizado. Tú puedes ser bautizado, eres católico, pero no vas a la iglesia. Pues esto es exactamente igual. Tú puedes ser masón y salirte de la masonería, pero siempre habrás vivido algo que te ha transformado. Puedes seguir practicándolo o no, puedes seguir anteponiendo esos valores que te han inculcado seguramente desde tu casa, pero a ponerlos por delante de a lo mejor tus intereses más oscuros, por decirlo de alguna manera, tus intereses más vulgos, ¿no? más vulgares, esos intereses que de principio no los tienes, intentamos detectar que no los tengas y ayudarte a que los mejores. Entonces, ingresas en la masonería y a partir de ahí es un camino de conocimiento, de mejora personal, de fraternidad, de ayuda a los demás. Hacemos obras sociales, hacemos comidas para recaudar dinero, como por ejemplo hacen los Rotaris, y los empleamos pues, en comedores sociales, en ayuda. Por desgracia, la Dana afectó a muchísimas personas y nosotros en este caso pues, organizamos una comida benéfica y tuvimos la suerte que desde Inglaterra se nos envió una suma muy importante de dinero, creo que recordar que fueron 30.000 libras, que se han empleado en su totalidad
en ayuda de familias en Valencia, en Paiporta, en todas las zonas más afectadas. Entonces, lo que hacemos fundamentalmente es eso, mejorar como personas, mejorar nuestros conocimientos y ayuda a los demás, en definitiva. Bueno, pues creo que ha quedado dicho y espero que aquellos que tenían esas dudas, al menos a mí, me ha encantado el podcast. Ha sido un podcast que, bueno, cuando lo hemos planteado, pues han surgido muchas dudas y estaba deseando escuchar las respuestas. Bueno, yo también venía con esa incertidumbre de cuáles iban a ser las preguntas, aunque más o menos uno se las espera, por lo que te he dicho, por el desconocimiento. El desconocimiento siempre nos lleva a pensar muchas cosas que seguramente son erróneas. Entonces yo os agradezco también esta invitación, porque hay que desmitificar las cosas que no son reales y la manera más sencilla es de hablarla desde esta comodidad y desde esta fraternidad. Pues nada, muchas gracias por venir al Refugio Alfa y como siempre digo, este es tu refugio, puedes volver cuando quieras y bueno, pues aquí estaremos para recibirte. Muchísimas gracias a vosotros y volveré siempre que me invitéis. Muchas gracias. Gracias a vosotros.